Sí, prometo. A solo 4 meses del comienzo de su mandato, el presidente de Chile, Gabriel Boric, enfrenta un panorama político y económico complejo, agravado por una desaprobación popular cercana al 60%. El desplome del peso chileno y una inflación galopante que en junio alcanzó el 12,5% interanual, la mayor registrada en el país trasandino en los últimos 28 años, obligaron al mandatario a lanzar un paquete de ayudas sociales y económicas de invierno por $1.200 millones, que incluyen un bono equivalente a unos $120 para 7,5 millones de chilenas y chilenos sobre un total de 19 millones de habitantes. Lo que estamos haciendo nosotros es, en primer lugar, usar los mecanismos que tenemos para estabilizar algunos precios. Tenemos un mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles que corresponde a un componente variable del impuesto específico de los combustibles. Por lo tanto, hemos podido amortiguar más que países que simplemente han eliminado sus impuestos específicos. Ahora, Las medidas anunciadas por el mandatario junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, incluyen la extensión hasta septiembre del pago del IFE, un ingreso familiar de emergencia destinado a los trabajadores que ingresan al mercado laboral, dispuesto durante la pandemia, y también del subsidio laboral para madres y padres que cuiden a menores de 1 año, aplazando además hasta esa fecha las licencias de cuidados parentales. Por el incremento del gasto social, parte de sus promesas de campaña, la coalición gobernante promueve una reforma tributaria con la que busca recaudar 4,1 puntos del PBI en 4 años, con una suba en el impuesto a las rentas, la reducción de exenciones y la aplicación de regalías mineras. Pero la propuesta de reforma impositiva llega en momentos en que el país sufre el enfriamiento de su economía, motivado por una conjunción de factores internos y externos, entre ellos la depreciación de su moneda frente al dólar, la caída del precio global del cobre, del que Chile es el mayor productor mundial, además del impacto de las millonarias ayudas estatales a los sectores vulnerables y los retiros parciales de los fondos de ahorro de pensión. Tremendamente preocupante. Acá hay diferentes causas. Una de las principales es la baja del precio del cobre, producto de 2 factores que son externos a lo nacional. Uno es las perspectivas de recesión en Europa y en Estados Unidos, que recién se van a aclarar en las próximas reuniones de la Reserva Federal, que todavía tienen un tiempo. Y además el proceso que todavía sigue China con el cierre de ciudades, que ha bajado justamente la demanda de cobre. Ahora, también hay factores internos. Y en esto la incertidumbre, sin lugar a dudas, contribuye. Y por eso es importante que los diferentes actores políticos demos señales de certidumbre y que acá nos vamos a poner de acuerdo. A la difícil situación económica calificada por el propio Boric como tremendamente preocupante, se suma a la incertidumbre por el creciente rechazo a la nueva Constitución, cuyo texto definitivo será sometido a plebiscito el próximo 4 de septiembre. Cualquier Constitución siempre va a estar sujeto a modificaciones en su vida útil. Lo importante es ver cuál es el punto de partida desde el cual iniciamos desde el 5 de septiembre hacia adelante, si es que es la actual Constitución o este nuevo texto propuesto. El texto elaborado por la Convención Constituyente en reemplazo de la vigente heredada de la dictadura de Augusto Pinochet define a Chile, entre otros puntos, como un Estado plurinacional e intercultural, social y democrático de derecho, lo que implica el reconocimiento de 11 pueblos y naciones indígenas y garantías en materia de derechos sociales, como educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones. A las mujeres jóvenes, a las mujeres mayores. También establece paridad de género en la ocupación de cargos públicos y elimina el Senado, creando una Cámara de Regiones en su reemplazo. Según la última encuesta de Cadem Plaza Pública, el 53% de las y los entrevistados rechaza la nueva Carta Magna, mientras que un 35% la aprueba, en tanto que el número de indecisos alcanza al 12%. Otro relevamiento realizado por Pulso Ciudadano marca que un 46,3% votaría por el rechazo y un 28% por el apruebo, mientras que el número de indecisos se acerca al 16% y casi un 3% votaría en blanco. Pase lo que pase, el 4 de septiembre, Chile ya cambió. Es un impulso que nació y se ha vuelto realidad. La herencia de este proceso marca un nuevo estándar para esta sociedad, en que ya sería inaceptable pensar, por ejemplo, sin paridad o sin participación popular.
Frente a este panorama incierto, Boric aseguró que cualquiera sea el resultado del referéndum, se abrirán negociaciones en busca de nuevos consensos, una posibilidad sorpresivamente aceptada con un compromiso público por la oposición de derecha renuente durante años a cambios constitucionales. En caso de que se imponga el rechazo, continuaría vigente la constitución pinochetista. Para superar esa instancia, se estudian opciones como una nueva convención constituyente o una propuesta del Congreso. Pero los esfuerzos están centrados en evitar una derrota no solo para el gobierno, sino también para todo el movimiento social que impulsa un cambio de fondo para Chile. Así están las cosas en Chile, así está la economía en el país vecino, pero hablamos de una reforma impositiva que pretende llevar a cabo el presidente del vecino país. A ver, rápidamente, reforma impositiva, destino de los fondos. ¿Qué quiere Gabriel Boric? Pretende recaudar un 4,1% del PIB, son 12.000 millones de dólares. Aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Bueno, financiamiento de la reforma de salud, fortalecimiento del sistema nacional de cuidados para niños, ancianos y personas con discapacidad. Uno de los primeros puntos que ya estamos analizando con Augusto. De cosas, ¿no? Digamos, una combinación de cosas. Por un lado, la necesidad de pensar una reforma tributaria que sea progresiva, que cambie la lógica de la estructura tributaria de Chile de las últimas décadas. Y vos fíjate que, por ejemplo, Chile en 2020 recaudó, el porcentaje de recaudación fue de 19,3%. Es de los países más bajos en presión tributaria. Eso es algo que siempre ha sido, digamos, reivindicado por el liberalismo y demás. Bueno, ahora la idea de financiar todas estas cosas, porque la reforma de salud, las pensiones... Bueno, de algún lado tiene que salir el dinero, ¿no? Exactamente, de algún lado tiene que salir el dinero, y se sabe desde el principio que para avanzar en esas reformas se tiene que empezar a cobrar impuestos a los sectores que lo pueden hacer. Minería, renta extraordinaria, impuestos a las grandes fortunas, no son algunos de los temas que aparecen en la reforma tributaria. Bien, seguimos avanzando en la reforma impositiva que pretende el presidente de Chile. Inversión en infraestructura educativa, aporte al plan de emergencia habitacional con la construcción de 260.000 nuevas viviendas. Inversión, estructura ferroviaria, también lo suma a esta reforma que pretende el presidente de Chile. Después hay que ver si la puede concretar, ¿no? Sí, pareciera que hay como una intención del gobierno de ir avanzando en los temas por los cuales se comprometió en la campaña electoral, muchos temas que son parte de la agenda social del estallido del 2019, de octubre del 2019, y a partir de ahí están como buscando la manera, la ingeniería institucional, mientras avanza la discusión, la campaña por la nueva reforma de la Constitución, que es lo más importante para avanzar en muchos de estos cambios. Bueno, empiezan a aparecer mayor inversión en infraestructura, empieza a aparecer la educación como uno de los temas de campaña que había sido promesa de campaña de Boric. Bueno, empieza a aparecer también dentro de esta reforma, pero insisto, si no hay un aumento de la capacidad del Estado para recaudar, va a ser muy difícil avanzar con todo esto. A ver, la reforma que pretende el presidente de Chile. Seguimos avanzando con más datos. Aumento de productividad de las pymes, un dato fundamental y clave, transformación digital y creación de centros de negocios. Diversificación productiva y energética, apuntando al hidrógeno verde. ¿Nos metemos en este punto, la productividad de las pymes? ¿Te parece, Augusto? Es una forma que tiene el Estado, el gobierno, de empezar a impulsar el empleo en Chile. Fíjate que una de las encuestas que hemos visto en este último tiempo indica que desde la perspectiva del empresariado, el 96% considera que en los próximos 6 meses el empleo va a empeorar. Digamos, la idea del gobierno es empezar a impulsar a las pymes para empezar a generar empleo. Y en el caso de el hidrógeno verde, es un compromiso del gobierno, es un compromiso del Estado, avanzar en una suerte de economía verde, en una suerte de modelo de desarrollo en defensa del medio ambiente. Es uno de los puntos que también aparece bastante contundente en la nueva Constitución, así que también aparece en esta reforma. Bien, abrimos